Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde ahora estamos convocando al ayuno del mes que va a comenzar. Pronto llega la primavera y creemos que pronto se irá esta plaga de enfermedad del coronavirus, Dios mediante. Clamamos por la misericordia Solamente de Dios. Dios es el único que puede erradicar esta plaga y por eso estamos orando y ayunando. Nada sucede por casualidad en la tierra. A través de la oración Dios interviene y la iglesia en el mundo entero ha estado intercediendo a favor de la tierra. En Ezequiel, en el libro profético de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, allí Dios está buscando hombres, mujeres en la tierra que intercedan a favor de ciudades, de naciones, de los pueblos. Dios interviene donde hay oración y donde hay ayuno. La palabra de Dios dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado a favor de la tierra. No lo hallé, dice. Y no lo hallé. Así que Dios anda buscando hombres y mujeres que hagan vallado, que se pongan delante de Dios a favor de ciudades, de naciones. Es lo que hemos estado enseñando aquí en La Voz de la Alianza, de cómo interceder a favor de nuestras ciudades, de nuestras naciones. Y entramos al mes de marzo, donde convocamos al ayuno de este mes, donde pronto también tendremos ya un nuevo cambio en las estaciones del año. Dios estableció las estaciones, puso el sol, la luna, para marcar los tiempos, y a través del Espíritu Santo todo cristiano debe ser conducido para entender los tiempos, tanto los tiempos cronológicos que estamos viviendo, pero sobre todo los tiempos proféticos. Todo lo que sucede con pestes, plagas, enfermedades, tienen que ver con los tiempos proféticos. Son señales para los últimos tiempos. Por eso estamos enseñando lo que dice la Biblia. Mientras estemos aquí en la tierra, porque todo ser humano está de paso, todos vamos a morir un día y debemos entender que después viene la eternidad. La eternidad está prometida por Dios en Cristo Jesús. A esto vino el Señor Jesucristo. Pero mientras estemos en la tierra necesitamos caminar en sanidad, un cuerpo sano. Y pero para también, eso es la oración. También es muy importante dónde vamos a pasar la eternidad. Sí. ¿Con Dios o sin Dios? Sí. O sea, por eso, mientras que hay vida, tenemos que tomar decisiones de vida eterna. Creer en Jesucristo. De eso que se es trata. La sangre de Cristo es lo único que puede perdonar pecados. Entonces, si nuestros pecados son abundantes, solamente la sangre de Cristo lo puede limpiar. Y solamente es a través de la sangre de Cristo que podemos ir al Padre y pedirle perdón, y Él nos limpia de todo pecado. De eso se trata la predicación del Evangelio de Jesucristo en cada ciudad, en cada nación. Los cristianos están predicando la verdad. Están predicando que solamente el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz nos puede librar de toda maldición del pecado. A través de Jesucristo hay vida eterna. Solamente en Cristo puede uno tener la vida eterna. Por eso cuando uno llegue a morir, si es cristiano, hombre o mujer, se va directamente al cielo. Por eso tenemos que ser enseñados en la Biblia. No es religión lo que hablamos. Cualquiera puede tener religión producto de su mente. La mente está trabajando para crear dioses a modo, a como yo quiero tener mi propio Dios. Es la mente la que trabaja. Así se crearon todas las religiones en el mundo, y todo esto fue por producto del miedo, el terror en la tierra. El miedo nos hace acudir a una seguridad. Entonces el hombre crea su propio Dios para tener esa seguridad. Por eso se aferra a los amuletos, a objetos aquí en la tierra, creyendo que la creación misma
le va a salvar y no acuden al Creador. La Biblia es la palabra que nos va enseñando y hoy estaremos hablando de la sanidad, de la oración por los enfermos. Así que bienvenidos a un programa más de La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos bendiciendo a toda familia. Hay que creer lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es el manual para el ser humano en la tierra. Solamente hay que creer lo que dice Dios. Dios estableció este planeta, Él creó al ser humano y dejó instrucciones a través de la Biblia para que camináramos en sus instrucciones. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios es luz, Dios nos ayuda a caminar en este mundo de tinieblas. Hay un diablo en el planeta Tierra, es real, Satanás, nada más que no lo vemos, es invisible, trabaja en la mente, se mueve a través de espíritus como pueden ser las enfermedades para traer miedo a morir, como este contagio que estamos teniendo. Muchos temen morir en el contagio, pero estamos viendo que este contagio está llevando a muchas personas solamente al susto, porque muchos son recuperados. El índice de muertes es mínimo con respecto a otras plagas que se han tenido en el mundo. Estamos viendo cómo Dios en su misericordia está obrando en muchos pueblos, porque muchos se han ido recuperando. Por ejemplo, aquí en Tabasco, más de 50,000 personas han sido contagiados, pero cerca de 50,000 se han recuperado. Entonces estamos viendo cómo Dios está respondiendo a nuestras oraciones. El contagio ha venido disminuyendo, el número de muertes ha venido disminuyendo, pero sigue el virus todavía en la tierra. Por eso tenemos que seguir orando, ayunando para que este virus desaparezca. El único que lo puede hacer desaparecer es Dios, el creador del planeta Tierra, el Dios que ama a la humanidad, y solamente Dios espera que el ser humano se acerque a Él. Por eso predicamos a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino de conexión entre el mundo de pecado y Dios. Jesucristo se hizo hombre para comunicar al hombre en su pecado con un Dios santo. Por eso, amigo, amiga, tú no estás escuchando estas palabras por accidente. Es Dios quien te ama y Él quiere que la salvación para tu vida sea hoy. Siempre es hoy la salvación de Dios. Siempre es en el presente. El pasado quedó atrás. Hoy es el presente y Dios te asegura un destino prometedor hacia el futuro. Por eso abre tu corazón, acepta a Jesucristo, cree en Jesucristo, cree en las enseñanzas de la Biblia y te irá bien mientras vivas en la tierra. Así que hoy hablaremos de la sanidad. ¿Quieres agregar algo más? Así es, debemos tener confianza en la palabra de Dios. La Biblia enseña que Dios, a través de su Hijo, nos ha dado, de la sangre y el sacrificio de su Hijo, nos ha dado el perdón de pecados, pero no nada más el perdón de pecados, también la sanidad, porque la palabra enseña que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Así que debemos de confiar en Dios y su palabra, ya que tiene un fundamento eterno, porque la misma palabra enseña que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, porque la palabra de Dios es Cristo. La palabra, el verbo que se hizo carne, es Dios mismo. Dios y su palabra son lo mismo. Entonces, Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que si Él ya te dijo que te va a dar el Espíritu Santo, te lo da. Si Él te dijo que te va a perdonar los pecados por medio de la sangre de su Hijo, te los perdona. Si Él te dijo que por las llagas de su Hijo ya eres sano, créelo. Pero hay que realmente declararlo
y confesarlo en fe hasta recibir lo que nosotros deseamos. Si es sanidad, tendrá uno que declarar sanidad hasta que veamos que la sanidad se efectuó. Y así para todos los tópicos o temas. Es en fe, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. José David. Sí, hay que tener paciencia en medio de la prueba, en medio del dolor. Tenemos que tener en cuenta que Dios siempre está con nosotros. Y bueno, a veces Dios sana rápido, que eso sería un milagro. Pero a veces, bueno, Dios está probando nuestra fe. Y por eso demora un poquito la sanidad. Sí, porque nos está vigilando, ¿no? Observando qué hacemos. Si sí. Vamos a tener la fe para declarar y creer y confiar, o vamos a no creer. Sí, en ese lapso es donde debemos de mantenernos con lo que dice la palabra. Porque si la palabra dice que ya fuimos sanados, pues ya fuimos sanados. Si la palabra habla de vida, pues hay vida, no hay muerte. Y así, declaramos la palabra, entonces cada vez que declaremos la palabra, porque la palabra se hace carne en nosotros cuando la declaramos, cuando la decimos, entonces tarde o temprano, cuando menos lo esperamos, ya salimos del problema, ya salimos de la enfermedad, y eso quiere decir que Dios actuó en la palabra hablada, porque Dios no puede actuar donde no hay alguien que está declarando la palabra. Por eso Dios ve nuestra situación, Él ve nuestra condición, Él sabe que somos hombres o mujeres aquí en la tierra. Pero Dios lo que ve es si tenemos fe, porque si tenemos fe, entonces viene el milagro. La fe se aplica al hablar la palabra, el seguir orando, el seguir dejándose ungir por aceite. Entonces Dios ve nuestra fe, y al ver nuestra fe entonces recibimos la sanidad. Por eso dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que todo es... En otras palabras, si queremos agradar a Dios, es la fe. Así es, muchas personas deben ir conociendo que los problemas existen en la tierra debido al pecado del ser humano. Y que hay un Donde tentador. hay pecado, habrán problemas. El diablo, aunque fue destruido, está suelto, porque a la iglesia se nos ha dado el poder y la autoridad de Jesucristo para atarlo. Así que hay un diablo ahí suelto, es como dice la palabra, el diablo como león rugiente anda viendo a quién devorar. Pero entonces, si tenemos autoridad en Jesucristo, tenemos que atarlo, tenemos que echarlo, tenemos que callarlo. Y bueno, todo es una lucha de fe, una batalla de fe. Sí, todo se da a través de las declaraciones de la boca de la palabra de Dios. Esa es la batalla que libramos en la tierra por medio de la palabra que sale de nuestra boca, que es la palabra de Dios, lo que está registrado en la Biblia, lo declaramos. Y a través de la palabra hablada es como se despeja el camino. Los demonios han establecido fortalezas espirituales negativas contra personas, familias, ciudades. ¿Cómo despejamos el camino de personas? ¿Cómo hacemos libre a muchas familias? ¿Cómo despejamos una ciudad? Por medio de la palabra hablada. Jesucristo vino a enseñarnos cómo declarar la palabra. Él era la palabra. La Biblia dice que Él, la palabra de Dios, vino a la tierra en forma humana. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Se le conoció como el maestro de la palabra, enseñó la palabra para que hubieran discípulos en la tierra que le creyeran a Jesucristo y siguieran hablando la palabra. Todo cristiano debe estar hablando la palabra ante los problemas. ¿Hay problemas en la tierra? Claro que sí hay problemas, pero para esto vino Jesucristo a resolver la situación. Primera de Juan 3:8 dice la Escritura, con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo.
Ahora los cristianos están aquí en la tierra con ese mismo propósito, deshacer las obras del diablo. Una de esas obras son las enfermedades. Entonces hay que hablarle a la enfermedad. La enfermedad es un espíritu que hay que echar fuera de un cuerpo. Podemos leer en Lucas capítulo 13, la Biblia habla de un espíritu de enfermedad. Este virus que está en la tierra, que ya va a cumplir un año para México, es un demonio que está en la tierra. Ese virus no es más que un espíritu inmundo que está dentro del cuerpo o quiere entrar al cuerpo. Los demonios andan buscando un cuerpo donde alojarse porque están de manera ilegal en la tierra. Ellos necesitan un cuerpo para estar de manera legal. La legalidad está en el cuerpo. Por eso todo ser humano en la tierra tiene que tener un cuerpo. Los espíritus andan buscando un cuerpo donde alojarse para estar en la legalidad. Solamente el Espíritu Santo puede descubrir dónde están alojados estos espíritus inmundos. Entonces el cristiano, guiado por el Espíritu Santo, tiene el discernimiento para decir: estás perturbado por un espíritu que está atacando tu mente, tu alma, tus emociones, tu voluntad, tu cuerpo. Así que debemos tener entendimiento de lo espiritual y de lo natural. Para esto vino Jesucristo, a crear su iglesia y dejar su iglesia para que camináramos en la misma enseñanza que dejó Jesucristo, en la misma autoridad que hay en el nombre de Jesús. Los demonios, cuando oyen el nombre de Jesús, inmediatamente se sujetan, y cuando la persona dice: en el nombre de Jesús te echo fuera, los demonios obedecen, tienen que salir, pero alguien tiene que declarar esa palabra. Para esto está la iglesia de Jesucristo en la tierra. Todo esto es enseñanza. La Biblia dice que Jesucristo llegó a una sinagoga. Podemos leer en Lucas capítulo 13, versículo 10. Allí había una persona que tenía un espíritu inmundo. 10 al 11. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí tenemos un espíritu de enfermedad. La Biblia es muy clara para señalar que ese espíritu perturbaba el cuerpo. Un cuerpo normal está erguido, un cuerpo normal puede caminar, manifestarse en salud, pero esta mujer tenía 18 años de estar encorvada. Así que este demonio va deteriorando el cuerpo, va afectando el cuerpo. ¿Cuántas personas están ya acostumbradas a tener un cuerpo enfermo por el tiempo de estar enfermos? Porque no hay quien les enseñe acerca del mundo espiritual. Jesucristo vino a enseñarnos acerca de cómo echar fuera ese demonio. Jesucristo la vio. Esto es importante porque era una mujer en la sinagoga. En los tiempos que vino Jesucristo, de acuerdo a las leyes que se habían establecido, las mujeres no estaban en el lugar de los varones. Los varones estaban al frente, donde estaba el predicador, pero las mujeres estaban relegadas atrás. Jesucristo vino a dar libertad a las mujeres, vino a dar una posición importante como un ser humano a las mujeres. Así que Jesucristo la vio a distancia y la llamó. Y la mujer acudió al lugar de los varones. Y la mujer desafió las leyes y fue a la presencia de Jesús. Dice la Biblia que Jesús la sanó. Versículos 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Este es el milagro. Las manos de Jesús manifestaban el poder del Espíritu Santo.
Hoy en día nosotros los cristianos tenemos el poder en nuestros cuerpos para que se libere el poder por la imposición de manos. Por eso la enseñanza bíblica es: pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, porque el poder del Espíritu Santo liberará a la persona enferma de su enfermedad. Vamos a ver estas imágenes, me gustan estas imágenes, cuando Jesucristo hace libre a esta mujer, 18 años de estar enferma, 18 años de estar cautiva en su enfermedad. Y creo que muchas personas después de 18 años creen que la enfermedad es normal. Y hay personas que empiezan a establecer una teología propia de la enfermedad y hablan en estos términos: esta es la voluntad de Dios, que yo esté enferma. Y así hablan, y así lo comunican. Y otras personas están creyendo que el estar enfermo es la voluntad de Dios. No, amigo, amiga, no es la voluntad de Dios. Podemos leer lo que dice en Éxodo 23:15, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubieron plagas de enfermedad. Y aquí Dios dijo al pueblo de Israel: yo envié esas plagas o permití esas plagas por la idolatría que había en Egipto, pero ninguna enfermedad de las que envié a Egipto por ser un pueblo idólatra te mandaré a ti. Por eso Jesucristo vino a apartarnos de la idolatría, apartarnos del pecado, para que camináramos en santidad. Podemos leer Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. En el versículo 26 del capítulo 15 de Éxodo, allí habla de que Jehová es el sanador. Dios es quien sana. A esto vino Jesucristo, a sanar a muchos enfermos. Solamente tenemos que acudir al sanador. Esta mujer jorobada, cuando fue llamada por Jesús, ella acudió al sanador. Debemos acudir a Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, para que toda persona que tenga problemas de enfermedad acuda a Jesucristo. Solamente en Jesucristo puede haber la sanidad. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Dios es quien sana. Egipto fue azotado por enfermedades por su pecado, el pecado de la idolatría. Cuando Israel salió de Egipto, dice la Biblia que Dios les dijo: he traído juicio sobre los dioses falsos de Egipto. Dios abomina la idolatría. Toda persona en la tierra que cree que la creación misma puede ser Dios, hoy es el pensamiento del panteísmo, que toda la naturaleza, todo lo que se mueve es Dios. Es producto de su mente, una mente tomada por el enemigo para engañarla, y hacen sus propios dioses y creen de que esos dioses les van a ayudar. Hasta sacrificios hacen, sacrificios de animales, inclusive de seres humanos. Todo esto es satánico. La Biblia habla en Lucas, volvemos a Lucas, en el pasaje de esta mujer con un espíritu de enfermedad, porque Jesucristo corrió el velo de lo que estaba sucediendo con respecto a 18 años de enfermedad en esta mujer, cuyo espíritu le hacía estar encorvada. ¿Quién estaba detrás de todo ello? Vamos a leer lo que Jesucristo reveló en Lucas 13:16. Y a esta hija de Abraham,
que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí está. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Esta mujer tenía 18 años de estar atada y esta mujer no sabía que Satanás la había atado. Esta mujer en algún momento de su vida le abrió una puerta a su cuerpo, una puerta espiritual en el pecado para que Satanás tomara el derecho legal. El diablo no puede estar en un cuerpo a menos que se le dé derecho. A esto vino Jesucristo, a perdonar pecados. Porque el pecado le da derecho a Satanás. Exacto. Pero cuando hay arrepentimiento del pecado y cuando Dios perdona el pecado, ya hay sanidad. Así es. Así que en la oración de sanidad siempre habrá perdón de Dios, perdón de los pecados. Así que veamos estas imágenes de Jesucristo sanando a esta mujer afectada por 18 años con un espíritu de enfermedad. Este es un milagro, es el gran milagro que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Dice la Biblia que toda su vida fue un milagro, haciendo milagros. Jesucristo se compadeció de la gente afectada. La obra del diablo es la enfermedad. Jesucristo vino a deshacer esa obra. Por eso Jesucristo, antes de irse al cielo, dejó a la iglesia y le dio autoridad y poder contra Satanás y todas sus obras. Leamos lo que está escrito en Lucas capítulo 10. La Biblia dice que Jesucristo mandó a predicar a 70 discípulos. No eran los apóstoles, eran otras personas. Eran seguidoras de Jesucristo y Jesucristo les dijo a 70 de la multitud que le seguía. Apartó a 70 y los envió a predicar el evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación. Y les dio instrucciones: sanen a los enfermos, liberen a los cautivos y díganle: el reino de Dios se ha acercado. El envío de Jesucristo es la palabra que significa apóstol. Un apóstol es el que es enviado en autoridad, en poder. De allí el nombre apostólico. La iglesia es apostólica porque tiene autoridad para echar fuera demonios. Por eso es apostólica la iglesia de Jesucristo. Y los que son enviados bajo el poder del Espíritu Santo a liberar a los cautivos y sanar a los enfermos son apóstoles enviados por Jesucristo. Dice la Biblia que envió a estos 70. Podemos leer Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice la Biblia que ellos fueron siguiendo las instrucciones de Jesucristo. Leamos lo que dice el versículo 8 y 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí están las instrucciones: sanen a los enfermos, dijo Jesucristo. La Biblia dice que ellos regresaron contentos, con gozo. No habían descubierto que tenían poder y autoridad como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo. No habían entendido de que ellos podían echar fuera demonios hasta que hablaron la palabra y echaron fuera demonios. Por eso regresaron muy alegres. Vamos a leer lo que sigue diciendo el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí está la revelación, el diablo está en el cielo, está arriba, ha establecido fortalezas en los cielos sobre ciudades y naciones. En la medida que aquí en la tierra el cristiano está echando fuera demonios, sanando a los enfermos, la estructura espiritual de fortaleza en el aire se está destruyendo. Por eso Jesucristo dijo, yo veía caer a Satanás como un rayo. En el momento que aquí cumplimos la tarea de predicar el evangelio, de liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, estamos destruyendo toda fortaleza en los aires de una ciudad, de una nación. Por eso tenemos que predicar. Jesucristo mandó de ciudad en ciudad. Jesucristo dio la gran comisión de ir a todas las naciones de la tierra, porque estaban tomadas por fortalezas espirituales demoníacas. Así que Jesucristo les dio esta autoridad. Y dice la Biblia que aquí está la autoridad total que tenemos todos los cristianos, dice, en el versículo 19. He aquí, os doy potestad, o sea, poder, de hollar serpientes y escorpiones, de aplastar o poner bajo los pies, fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí está. Pero no la autorización de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que Jesucristo vino a enseñar cómo movernos en autoridad y poder en la tierra. Nuestros enemigos son demonios, no son personas. Muchas personas creen que las personas son enemigas. No, las personas no son enemigas, son demonios los que son nuestros enemigos. Los espíritus malignos habitan en las personas y usan su boca y usan pues su manera de ser, pero influyen en ellas, pues las dominan. Pero realmente no son las personas, sino son los espíritus malignos que están usando a esa persona en contra de ti. Por eso tenemos que ayudar a las personas. Ellas no saben, como esta mujer de 18 años, no sabía que tenía un espíritu de enfermedad durante tanto tiempo en su cuerpo. Para eso se predica el evangelio, la palabra de Dios, porque la palabra libera, la palabra sana. Es la palabra misma que viene a liberar y sanar al cautivo. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí nos dice en el versículo 19 de Lucas 10:19 que Dios nos ha dado el poder de hollar serpientes y escorpiones. Estos son espíritus malignos, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Eso es una garantía de la palabra de Dios. Así que debemos, como pueblo de Dios, usar esa autoridad. Sí, la autoridad la conoceremos cuando la ejerzamos. Donde no hay autoridad, hay un vacío de autoridad y los demonios empiezan a tomar ese lugar. Los demonios están esperando que las personas no actúen en autoridad. Cuando los demonios ven a una persona en autoridad, los demonios huyen. Pero cuando ven una persona que no usa la autoridad. Sí, que no usa la autoridad. Ahí es donde se aprovecha. La engaña. Claro. La engaña. Y por eso muchas personas no saben qué hacer ante la situación de la enfermedad. Vayamos a lo que dice Santiago. En Santiago dice la Escritura, Santiago 4:7, que si nos sometemos a Dios, si nos sometemos a la Biblia, a la palabra de Dios, la Biblia representa a Jesucristo, toda la Biblia habla de Jesucristo. Así que si nos llenamos de la Biblia, nos llenamos del conocimiento de Cristo. Y si hablamos la palabra, entonces veremos huir a Satanás de nuestra presencia. No debemos ser ignorantes de la palabra de Dios, porque ahí hay poder y autoridad. Podemos leer Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está, el diablo huirá de vosotros. Hay que subrayar este pasaje.
porque el diablo ya fue derrotado por Jesucristo y esto sucedió hace 21 siglos en la cruz del Calvario. Así que ahorita ya es historia. Ahorita es nada más creer en lo que ya está hecho en la cruz del Calvario, y tomar la autoridad y empezar a actuar, reprender las obras de las tinieblas. La Biblia dice en Santiago acerca de las personas que estén enfermas, Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí la Escritura dicen que hay que llamar a los ancianos. Los ancianos son discípulos de Jesucristo con autoridad sobre los demonios. Son personas maduras, entendidas en la palabra para echar fuera demonios, no cualquier persona. Así que por eso dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, aquellos que ya están en una madurez espiritual y saben lo que tienen que hacer. Y dice la Escritura, y oren ungiendo con aceite al enfermo. En el nombre del Señor. Ungiendo con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que destruye toda obra de enfermedad en el cuerpo del ser humano. Por eso ungimos con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo y es un acto de fe. Estamos actuando en fe, creyendo que el poder del Espíritu Santo destruirá toda fortaleza de enfermedad. Así que oren. Orar es declarar la palabra. Estamos declarando lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario y le decimos al cuerpo, alíñate a la palabra escrita de Dios. Escrito está, Jesucristo ya se llevó toda enfermedad y por su llaga hemos sido curados. Ahora cuerpo, en esta palabra, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. La palabra que sale de la boca es la palabra que va orientando al cuerpo, orienta a todas las células que están en el cuerpo, que son células vivas, y todas vienen a sanidad. ¿Qué sucede con el demonio? El demonio ya no está, el demonio ya salió. Así que por eso dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará o sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, lo sanará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de sanidad trae el perdón de pecados, el perdón de Dios. Por eso es poderosa la oración de sanidad, porque todo derecho legal que haya tenido el diablo en un cuerpo debido al pecado, se quita todo derecho legal por la oración de sanidad en el nombre de Jesús, porque estamos recordando permanentemente que es la sangre que Cristo derramó en la cruz la que rompe la maldición del pecado. Por eso el pecado es echado a un lado en la oración de los enfermos o por los enfermos, y Dios perdona todo pecado. Dios no le da ventaja al diablo. La obra del diablo es la enfermedad. Muchas personas están agobiadas por su enfermedad, están afligidas, están llorando su enfermedad y están creyendo que pronto verán la muerte porque el diablo los atormenta. Pero cuando llega un anciano, por eso dice, llamen a los ancianos, hombres y mujeres con madurez espiritual, que saben lo que tienen que hacer, que saben cómo ejercer la autoridad, que saben cómo echar fuera demonios y que saben el poder de la sangre de Cristo que pueden aplicar para que venga la sanidad. Por eso tenemos que acudir a las iglesias donde está la sanidad por medio de la oración
a través de los ancianos. Así que en este tiempo donde estamos viendo que muchos todavía no han sido sanados o están preocupados por la enfermedad, acudamos a las iglesias, acudamos a los pastores o a los líderes espirituales. Hay gente con mucha madurez espiritual en las iglesias cristianas. Así que acude a un lugar donde puedan ayudarte. Así que dice la Biblia que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. También dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Allí está. La oración del justo puede mucho. Es que es debido al pecado que se arraigan estos espíritus cuando hay, de por enfermedad. ejemplo, pero cuando yo falta pido de perdón o amargura, exacto, ahí hay derechos satánicos. así es. Por eso el requisito es perdonar. Es el segundo mandamiento dado por Jesucristo. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. No podemos nosotros pedir oración de sanidad si estamos enemistados con nuestro prójimo. Tenemos que pedir perdón, perdonar. Tenemos que decirle, Dios, perdóname por lo que he hecho. El perdón trae sanidad. Es lo que dice aquí, la oración eficaz del justo podrá mucho. Así que Dios quiere de que todos caminemos en amor, amándonos unos a otros. Por eso nos perdonamos cuando nos ofendemos unos a otros, pedimos perdón, nos perdonamos, fluimos en el amor, y entonces ya no puede detenerse la enfermedad, no puede arraigarse la enfermedad. La enfermedad está donde hay puertas abiertas, como es la falta de perdón. Por eso el requisito para la oración, es el perdón. Podemos leer lo que está escrito, son enseñanzas de Jesucristo en Marcos capítulo 11. La Biblia allí habla de el pedir perdón. Dice la Escritura en Marcos 11, 24 y 25. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí tenemos respuestas de Dios en cuanto a cómo recibir la sanidad. El perdón es importante, pero nosotros tenemos que fluir en el perdón al prójimo, perdonándonos unos a otros si queremos ser sanados. Yo no puedo pedirle perdón a Dios si no he perdonado a mi prójimo. Primero perdono a mi prójimo o le pido perdón a mi prójimo para pedirle perdón a Dios, y Dios me perdona y me sana. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que esta es una enseñanza fundamental de la Biblia para los tiempos que estamos viviendo, donde Satanás trata de tomar ventaja por el desconocimiento de las Escrituras con respecto a la sanidad. Ya todo está dado. El único que puede erradicar este virus que afecta a la humanidad es Dios. El único que puede sanar a un cuerpo enfermo es Dios. El único que puede librar a una persona llena de miedo pensando que va a morir es Dios. Dios es el único amigo, amiga. Así que si hay alguien enfermo en casa, vayan a los ancianos y pidan oración de sanidad. Es lo que estamos haciendo inclusive en nuestros programas radio y televisión. ¿Cuántas personas están solicitando sanidad, oración de sanidad? Y estamos orando. Los que acuden a la radio, los que acuden a la televisión, los que acuden a las redes sociales y nos están pidiendo oración. Así que la oración mueve la mano de Dios.
Dios está esperando que oremos, oremos y oremos. Orad sin cesar, dice la Escritura. Bien, vamos a orar por las personas que están afligidas, necesitadas. Dios está esperando de la oración. En Éxodo capítulo 8, allí la Biblia habla de que Faraón estaba desesperado, angustiado por las plagas que estaban viniendo sobre Egipto. Y hay una plaga especial, la plaga de ranas, que cubrió Egipto. Entonces Faraón mandó a llamar a Moisés para pedirle oración. Es lo que enseña la Biblia: cuando estés afligido, angustiado, ora, busca a Dios en oración. Faraón no podía orar, él era la persona que estaba bajo juicio, así que llamó a Moisés para pedirle la oración. Dice el versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Así que Faraón estaba reconociendo que el único que podía quitar la plaga sobre el imperio egipcio, era todo un imperio, cubría prácticamente gran parte de la tierra este imperio, así que el único que podría quitar la plaga era Dios. Y Dios acude donde hay oración. Entonces Moisés le preguntó a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas. Entonces Faraón le dijo: mañana. Entonces mañana oraré. La oración tiene que ser de manera específica en el tiempo. Y dice la Biblia que clamó Moisés al otro día, versículo 12, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés. Conforme a las palabras de oración es como suceden las cosas en la tierra. Bien, pues el tiempo se nos fue. Para que seguiremos Faraón conociera que no había otro Dios como Jehová Dios. Seguiremos bendiciéndoles a través de la oración de sanidad, todos los que han pedido oración. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.